yo siempre fui deportista y entonces pues, tenía ya pues, un buen físico, no tenía grasa, no tenía nada, pues perdí muchísima masa muscular. Tía, menos mal que me han amputado por debajo de la rodilla y por debajo del codo, porque es que si no, no podría ni tener casi una prótesis funcional. Y otra cosa que decía es, pues menos mal que me ha pasado esto, porque me podría haber quedado con una parálisis cerebral, directamente podría haber muerto, poder haberme quedado en una silla de ruedas sin poder moverme, o sea... ¿Eso qué quiere decir? Que guardas todo tu cuerpo perfecto, intacto, sin ningún, o sea, tus manos, tus pies, tal, pero no tienes lo más importante que es tu cabeza. No funcionas. En fin, todo eso que me estaba pasando, al final, pues dije, mira, qué afortunado que soy, porque al final me quitaron solo 4 extremidades y con mis prótesis y con el nivel de funcionalidad que voy a tener con las prótesis, voy a poder volver a ser una persona. ¿Desde cuándo tienes tú la diabetes tipo 1, David? Pues desde 2011, tenía 18 años recién cumplidos. Sí. Empezaste Mucho tiempo. así, empezaste como cualquier diagnóstico, ¿no? Te pusiste muy malito, perdiste peso, Mucho empezaste a peso. orinar, a beber mucho, ¿no? Y te notaste raro, ¿no? Sí, fueron 7 kilos los que perdí. Y claro, yo siempre fui deportista. Y entonces pues tenía ya pues, un buen físico, no tenía grasa, no tenía nada, pues perdí muchísima masa muscular. Y llegué a beberme hasta paquete de 1,5 litros de agua y acto seguido ir al baño a hacer pis. Y claro, mi padre que pues tenía pues algo pues, familiarizado por su madre, que en la vejez pues le dio diabetes de tipo 2 antes de que se fuera. Claro, pues me dijo, pues tiene que haber algo a nivel de glucemia. Vamos a la farmacia y en la farmacia me pincharon, pues, me hicieron una prueba no de glucosa con el glucómetro y salió pues una glucosa de 265 y enseguida pues el farmacéutico me dijo que me fuera a urgencias porque pues probablemente estaba pasando algo que iba a ser diabetes, lo más probable. La gente no te conoce tanto por tener diabetes tipo 1, que a mí me llamó mucho la atención porque aparte de la condición que tú tienes de tetramputado, aparte tienes diabetes y lo cual supone un reto extra a tu condición que los endocrinos sabemos perfectamente que la diabetes tipo 1 ya de por sí es una enfermedad bastante desafiante porque te obliga a estar todo el rato pendiente de tus niveles de glucemia, de eso hablaremos luego, pero me gustaría empezar por ese año en el que tú tuviste la sepsis, el año en que... ¿Ese fue como antes de la pandemia o...? 2018, 18. enero 2018, 2 años antes. ¿Qué ocurrió ese momento? Tú eras un chico normal que un día Sí, 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 estabas sí. trabajando, ¿no? Y ¿qué fue Sí, lo que te sí, sí, sucedió sí, ese sí. día? Pues tuve síntomas parecidos a una gripe. Realmente la meningitis es una, pues si coges la bacteriana, pues es una enfermedad parecida, pues que en su comienzo pues es igual que un resfriado. O sea, dolores de cabeza, fiebre y malestar general, ¿no? Ese torpor en los huesos, ¿no? Que te hacen bueno, que me quiero quedar en casa, calientito. Los verdaderos síntomas aparecieron después de haber pasado por urgencias, después de haber tenido un diagnóstico de gripe, después de que pues, el médico de urgencia me hubiese mandado la paracetamol y ibuprofeno para aliviar los síntomas, pues en casa ya aparecieron los síntomas que son petequias de color rojizo y vómitos a escopetazos, bueno, un sinfín de cosas bueno, que hicieron que dentro de mi cuerpo pues explotase una guerra entre mi sistema inmunológico y lo que fue la bacteria, ¿no? Y bueno, yo siempre digo que la meningitis fue algo aparte, fuera de lo que era mi rutina, fuera de lo que era mi persona, porque, como dijiste tú, pues era un chico de 24 años normal y corriente que hacía mucho deporte de lunes a sábado. Me lo tomaba en serio. Me iba a preparar un triatlón, en fin, que era muy sano, estilo de vida sano, comía bien, no bebía, no tenía vicios y, y la diabetes estaba perfectamente controlada porque desde siempre, desde en los comienzos con la diabetes, pues tuve la manía de ser yo quien controlase ella.
que es como que tú enseguida, pues, tuve que ponerle cara, como si fuera una persona. Entonces decía, no, no, te tengo que ganar, te tengo que controlar yo. Entonces, hasta ese momento, todo correcto, todo perfecto. Entonces, la meningitis fue como, pues, un golpe así inesperado desde la nada, que luego ocasionó, primero que, bueno, que no había esperanza de supervivencia. La bacteria ya había tenido, pues, un desarrollo dentro de mi cuerpo que había ya dañado la periferia, las extremidades. Los riñones ya no funcionaban, fallo multiorgánico, y después de 48 horas pues los médicos pudieron bajar las dosis de morfina y de adrenalina, pero en las primeras 48 horas no había esperanza. De hecho, le dijeron a mis padres y a Cecilia, mi pareja, que bueno, que se fuesen a casa a esperar la llamada porque pues probablemente no iba a sobrevivir. Y fue que esa misma noche fuiste a urgencias, te mandaron para casa porque, claro, ¿no tenías en ese momento rigidez de nuca o algún síntoma, algún signo que fuera detectable la meningitis en ese momento? Pues mira, probablemente sí, pero no, no. A ver, había tenido ya dolores de cabeza y eso fue un dolor de cabeza más. O sea, yo no noté eso como algo raro, como un síntoma nuevo que nunca había tenido. Eh, Simplemente sabía que en mi cuerpo estaba pasando algo. De hecho, me acuerdo de que fui muy pesado con el médico de urgencias. ¿Qué me está pasando? Pues podemos hacer todas las pruebas posibles, porque no es raro lo que me está pasando. Me encuentro raro. Y el médico de cabecera me dice, pero si tienes la analítica perfecta, tienes la diabetes perfecta, eh, tiene todo muy bien, la orina, todo. ¿Qué te puedo decir? Además es que en ese mes, enero de 2018, pues las urgencias estaban colapsadas de casos de gripe. Entonces, probablemente los médicos de urgencias estaban sobreexplotados ahí dentro. Y claro, pues la única forma de detectar la meningitis es una punción lumbar, pero una punción lumbar a las 12 de la noche, ¿quién te la va a hacer? Es un procedimiento, pues, bastante complicado y arriesgado. O sea, tienes que tener mucha lucidez para hacerlo. Entonces, pues, Desde luego que no es lo primero en lo que pensamos no, ¿qué va? habitualmente. No porque no queramos, sino porque los médicos con nuestra forma de pensar pensamos en lo más frecuente. Entonces, muchas veces por eso a veces se escapan diagnósticos, por desgracia. Sí. Y lo que te sucedió luego en esa misma noche, ¿volviste a las urgencias esa misma noche? ¿Cómo llegaste? ¿Tú ibas comatoso? ¿Ibas como en una situación ya que no, como desconectado? ¿Ibas muy malo? ¿Cómo llegaste? Sí, sí, iba muy malo. O sea, cuando llegaron los primeros, o sea, los síntomas ya, y lo más fuerte fueron los vómitos. O sea, recuerdo que, bueno, fui a casa yo vivía solo, compartía en un piso de estudiante, pero estaba con mi pareja en su casa para que, pues, sus padres y ella, pues, pudiesen, ¿no?, asistirme un poco a lo largo de la noche porque estaba muy malo. Eh, Vomité todo. O sea, bebía un traguito de agua, pues lo vomitaba. No bebía, vomitaba igual. O sea, vomitaba cada 10 minutos, y eso siguió a lo largo de toda la noche, 6 horas seguidas, así. Y luego finalmente a las 8, bueno, 7:30 de la mañana, desperté con las petequias ya, y en ese momento, después de una noche muy larga tratando de luchar con algo invisible, eh, estaba ya yéndome. O sea, los dolores habían terminado, los vómitos también, y ocurre algo en el cuerpo que ya, ¿no? Eso se conoce, que el cuerpo ya lo trató todo y luego aparta las armas y dice, pues hasta aquí. Y en ese momento pues te tranquiliza. De hecho, cuando vino mi pareja a verme y a decirme, venga, levántate, que nos tenemos que ir porque esto es muy raro, lo que te estaba, o sea, de estas manchas así, no tienen que ser algo bueno. Y yo ya recuerdo decirle, pues déjame aquí, que estoy bien. Después de una noche de vómitos y de dolores y tal, pues déjame a mí aquí, por favor. De hecho, me ayudó a bajar las escaleras. Yo ya no me aguantaba de pie, estaba delirando, no sabía lo que estaba pasando. Y nada más llegar a urgencias otra vez, ya el domingo por la mañana, la médico que me vio, pues
no lo pensó dos veces. O sea, sabía exactamente que era una septicemia y me prepararon la primera ambulancia y corriendo con toda prisa al hospital de Larisaca, de Murcia. ¿Vino la médico a tu casa? No. Fuimos nosotros a urgencias. Urgencia y ya directamente de la ambulancia De la para el ambulancia hospital. al hospital de Larisaca, sí, porque tenía que ser ingresado en la UCI, pero de urgencias, ¿eh? Porque, de hecho, recuerdo que en la ambulancia, pues realmente me dieron de hostias en la cara, literalmente, porque no querían Que durmiera. que me durmiera, porque si no, si te duermes, pues no sé qué pasa, pero te vas. Entonces, eso, quédate conmigo, quédate aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y recuerdas ir el camino al final a base de hostias? ¿Estuviste Sí, despierto? eso, me mantuve despierto y recuerdo pues eso, el ingreso por la puerta de urgencias de Larisaca, el ascensor, un montón de médicos aquí encima mío pues partiendo la ropa, atándome cables de mil tipos, maquinaria. Me ingresaron en la UCI y ahí pues nada. Cecilia me comenta bueno, que una vez en la cama de la UCI, pues ya no reconocía a nadie, quería beber, pero pedía agua. Y yo lo único que recuerdo es el médico que me dice que iban a proceder con una punción lumbar, que me iban a dormir porque podía ser una meningitis. Y ya está, luego me duermen y me despierto ya a los 7 días. En esos 7 días Sí. te contaron que se estuvo tratando, qué estuvo pasándote en esos 7 días. Sí, en eso, bueno, las primeras horas, las primeras 24 horas, mi cuerpo se infló por la medicación. Yo me iba a ir. Afortunadamente no hubo parada cardíaca, pero las altas dosis de adrenalina pues podía provocar algo así. De hecho, las primeras 24 horas le dijeron a- a mi pareja y a su madre que probablemente pues, el motivo por el que iba a perder la vida iba a ser por la medicación, por la adrenalina y por la morfina. Entonces mi cuerpo se infló, me puse negro y, y lo único que me mantenía con vida era básicamente la adrenalina. Porque recuerdo que me dijeron que los antibióticos tampoco hacían efecto, nada. O sea, eh, había parado ya la enfermedad, la meningitis, había pasado a otra enfermedad que es la sepsis, que es la infección generalizada del organismo, o sea, de la sangre, y eso no se puede parar. Después de 48 horas, pues me recuperé. O sea, bajaron las dosis de morfina, y sobre todo de adrenalina, síntoma de que mi cuerpo pues ya podía por su cuenta, poco a poco. Pero claro, o sea, yo estaba, de verdad, me puse el triple de tamaño, o sea, que sobrepasaba el tamaño, la longitud de la camilla, vamos, una barbaridad, lo que tuvo que aguantar mi cuerpo. Y claro, pues los médicos ya sabían que pues, el cuerpo estaba ya más destrozado que entero, ¿no? Y nada, después de las 48 horas, pues siguieron otros 5 días donde, bueno, los médicos trataron de averiguar lo que iban a poder salvar, ¿no? De las extremidades. Porque después de las 48 horas me contaron de que las manos y los pies se iban como poniéndose cada vez más negros y más secos. O sea, como si fuera una pata de jamón curada, ¿sabes? O sea, es que me resulta bruto decir, ¿no? Pero es así, se puso, vamos, muy muy seco. El tejido, no había ya tejido, me decían, o sea, los músculos ya se habían resecado y la mano pues se había quedado en los huesos, ¿no? Entonces, pues ahí, después de la salida del coma, se tomaron otra semana y media, para decidir luego amputar las cuatro extremidades. Y cuando lo decidieron, tú ya estabas despierto. Sí, yo sí, después de 7 días yo desperté del coma.
Tú solo, directamente. No, me despertaron ellos, porque o sea, fueron quitando ya los medicamentos que me mantenían dormido y ya pues estaba empezando a enterarme de lo de mi entorno, ¿no? Pues me enteré de que mis manos no se movían, de que estaba prácticamente paralizado en la camilla. Eso me puso muy nervioso porque los días pasaban y nadie hacía nada. Entonces, pues yo, entre los momentos de lucidez y los momentos de pura paranoia que eso te da, la morfina te da eso, te da como alucinaciones constantes. Entonces, los pocos momentos de lucidez, como suelo decir, pues me enteré de lo que me estaba pasando, de que mis manos ya no valían, de que mis pies tampoco. Muchas veces traté de incorporarme yo en la camilla y escapar de ahí porque pues no entendía por qué no hacían nada conmigo. Yo ya tenía entendido que ya no valía nada mantener los brazos y las piernas porque ya no las podía mover. O sea, las di ya por despedida. Y por fin, cuando llegó el día de la amputación, pues ahí pues recuerdo algo de felicidad, por fin. Sí, sí, Qué curioso, ¿no? sí, sí. Que justo cualquier persona que la fueran a amputar, lo último que sentiría en ese momento sería felicidad. Es que curioso que tú, ¿por qué notaste felicidad en ese momento? Pues porque por fin iban a hacer algo conmigo, salía de la habitación de la UCI y vamos, es una prisión, vamos, es una celda, o sea, a duras penas se cuela algo de luz, ¿sabes? Entonces, por fin me movía de ahí, por fin me decían que iban a amputar, yo sabía perfectamente. Eso me hizo feliz porque yo sabía que había que amputar. Lo que pasa es que estaba entubado y no podía decírselo, ¿sabes? Cuando estás entubado no puedes hablar, nada, no puedes hacer nada. Además estaba paralizado, inmovilizado, me ataron en la camilla porque me movía demasiado, o sea, que no podía hacer nada, no podía expresar. Yo sonreí cuando me dijo el médico vamos a tener que amputarte, lo sentimos muchísimo, yo sonreí. Estaba, porque dentro de mí decía, "Ah, por fin lo pillaron, ¿no? O sea, anda que no tardaron en tomar esa decisión. Sí, sí, sí. ¿Y fueron todas a la vez o fue de una en una? No, de ¿Cómo? una en una cada 2 días. Vale, ¿lo hicieron así porque pensaban que alguna aguantaría o por qué o por no No, hacerlo todo de un tirón? por no hacerlo todo de un tirón y como había mucho tejido muerto, o sea, como ves, o sea, la necrosis me llegó hasta el cuello, o sea, había podido perder las orejas, la nariz, los labios. En algunos casos, pues se pierde también, pues, trozo de la cara. Entonces, pues se tomaron ese tiempo para ir viendo, ir comprobando hasta dónde llegaba el tejido muerto. Fueron literalmente escarbando dentro de la piel, dentro de los músculos, dentro de lo que quedaba, bueno, para poder salvar lo más posible. En una amputación, lo más importante son las articulaciones principales, que son los codos y las rodillas. Al salvar estas cuatro articulaciones, haces que la prótesis sea funcional. De hecho, cuando yo ando, parece, y me pongo un pantalón largo, parece que no tenga ningún tipo de amputación porque pues la amputación que tengo está por debajo de la rodilla. Entonces la movilidad es muy buena. Igual que para las manos. O sea, si hubiera perdido los codos, por ejemplo, pues el encaje se habría tenido, porque el encaje de la prótesis se tiene que anclar en la articulación. Entonces, la articulación siguiente es la del hombro. Y entonces, pues imagínate un encaje aquí, pues tienes que montar un codo robótico que es mucho peso. Entonces, pues hace todo mucho más aparatoso, ¿no? Entonces, pues se tomaron ese tiempo, me explicaron, poco a poco, una cada 2 días, para ir comprobando y hacer las cosas con tranquilidad, sin prisa. Pero a la vez con prisa, porque la necrosis subía. O sea, eso no paraba. O sea, la gangrena sube, 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 hasta que tú no cortes, la gangrena sube. Da igual que estés bajo antibiótico, que la gangrena sigue, no se puede parar. Porque hay un tejido muerto ahí que avanza y no se puede parar.
Y tuvieron razón, porque las 4 articulaciones pudieron salvarlas y yo, pues a día de hoy, tener una movilidad muy buena con la prótesis. Lo que me flipa de ti, tío, es que, y eso te lo he escuchado decir en otro podcast, dices, tía, menos mal que me han amputado por debajo de la rodilla y por debajo del codo, porque es que si no, no podría ni tener casi una prótesis funcional. Y otra cosa que decía es, pues menos mal que me ha pasado esto, porque me podría haber quedado con una parálisis cerebral, Ujú. directamente podría haber muerto, podría haberme quedado en una silla de ruedas sin poder moverme. O sea, ¿cómo es eso que tú eres capaz de, en esa situación tan adversa, sacarle lo mejor posible? Pues porque siempre fui un chico que acostumbrado a relativizarlo todo, ¿no? Siempre era y soy de quitarle hierro a las cosas, porque considero que donde vivimos prácticamente no nos falta nada, es más, nos sobra muchísimo. Y quizás sea, sea eso el problema mayor, ¿no? Que tenemos mucho, mucho y nos perdemos en nimiedades, ¿no? Eso lo tenía claro. Entonces, en el momento de entrar dentro de la discapacidad, pues de golpe, meterme de golpe, de cabeza en la discapacidad, me informé sobre la meningitis. Y los médicos enseguida pues, me dieron a entender que es una enfermedad muy grave, que lo peor que te puede pasar es quedarte vegetal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que guardas todo tu cuerpo perfecto, intacto, sin ningún, o sea, con tus manos, tus pies, tal, pero no tienes lo más importante que es tu cabeza. No funcionas. Entonces, nada más sabiendo eso, ya digo, lo tengo todo. Luego, claro, desde la Asociación Española contra la Meningitis, de la que formo parte, sabemos y nos enteramos de secuelas mucho peores, como la lesión medular, que te puede dejar en una silla de ruedas a día de hoy, con todas las barreras arquitectónicas que hay y que siguen por ahí, es muy complicado. Pérdida del habla, ceguera, te puedes quedar sordo, vegetal. Es decir, empecé a relativizarlo, ¿no? Entonces digo, pues, al final, ¿yo qué tengo? O sea, incluso me pudieron salvar los riñones, porque los riñones, pues probablemente le pidieron a mi padre, de hecho, si pues, si hace falta, pues que igual lo iban a operar para trasplantarle un riñón y trasplantármelo a mí, porque los riñones también, estuve con diálisis una semana. En fin, todo eso que me estaba pasando, al final, pues dije, mira, qué afortunado que soy, porque al final me quitaron solo 4 extremidades y con mis prótesis y con el nivel de funcionalidad que voy a tener con las prótesis, voy a poder volver a ser una persona autónoma. Y con eso ya me valía muchísimo. Pero eso sale de una conciencia muy profundizada sobre lo que nos rodea, viendo qué tal anda el mundo por ahí y también de las dificultades que yo tuve que enfrentar a lo largo de mi infancia y adolescencia. Yo vengo de un entorno muy, muy pobre y me fui a España no solo por haber conocido a Cecilia, sino también por necesidad. Entonces, pues todo eso, digamos que fue como un entreno, una preparación para luego pues aplicar todo lo que había aprendido en el momento pues, más difícil de mi vida, que fue cuando perdí las 4 extremidades. ¿Qué entorno de necesidad tenías tú en Italia? Entiendo que era, ¿no? Pues la de un chico pobre de aquí de España, es decir, te tienes que esforzar muchísimo para primero abatir los prejuicios de la gente, los prejuicios que te impones tú también, ¿no? Ese afán de querer alcanzar la riqueza, el dinero, todas esas cosas que te frustran y que tienes que aceptar. Y que acepté, porque siempre fui un chico echado para adelante, muy trabajador. Sabía que en Sicilia, además, las cosas son muy complicadas. Yo soy de Sicilia, de Palermo,
Y ahí o tienes mucho o no tienes nada. Entonces, cuando no tienes nada, empiezan a surgir cosas raras, en plan delincuencia y cosas así. Y no estaba muy bien, la verdad. Entonces, pues digamos que en España vi la salvación, pero debido al esfuerzo constante que yo pues estaba haciendo para querer hacer algo con mi vida. No quería rendirme, no quería echar la toalla y decir, venga, pues vamos por el camino fácil, ¿no? Y que me iba a crear problema probablemente, no. Quise invertir. De hecho, pues el año antes de venirme a España trabajé muchísimo, ahorré muchísimo, compré un billete de solo ida con la intención de quedarme en España. Y todo eso, todo ese esfuerzo, toda esa disciplina que también me venía del deporte, que también me venía de relacionarme de una forma sana con la diabetes, me había fortalecido a nivel mental, solo que eso yo no lo sabía. Yo siempre, digamos, iba sobre la marcha, viviendo el presente sin fijarme mucho en lo que estaba haciendo o lo que había tenido que pasar para llegar a donde estaba, simplemente agradecía lo que tenía en el momento y con eso ya me era suficiente. Tú tenías una meta, Sí, te hacer algo enfocabas con en mi vida, eso, básicamente. básicamente. Ya está. No rendirme, no hacerlo fácil, tener que irme de mi país si hiciese falta, aprender otro idioma, estudiar. De hecho, en España empecé un grado superior, una formación profesional de técnico agrícola en Murcia. Estaba trabajando de camarero, un trabajo precario pero digno. Un trabajo digno con un contrato, cotizando, tenía mi piso, tenía mi estabilidad. Claro, sobrevivía con 1.500 euros al mes, pero bueno, tenía 2.000 euros ahorrado en el banco, pero bueno, con eso tenía todo. Tenía mi deporte, además, como te decía, muy deportista, conseguía pues hacer también alguna competición y con eso ya. Tenías el sueño de ser atleta olímpico en ese momento. No. Yo tenía el sueño de seguir siendo atleta hasta la muerte. O sea, yo siempre atleta no es ganar medallas o hacer esto de profesión. Ser atleta es primero serlo en tu vida, en tu día a día. Tus hábitos, tu disciplina, tu relación con tu entorno de seres queridos, de amigos, tu entorno laboral. Eso es disciplina y es ser atleta también. Porque si luego consigues compaginar luego todo eso, toda esa disciplina, todos esos hábitos con un hábito deportivo, pues eso ya te hace sentirte mejor. Yo estaba bien. Obviamente buscaba pues una tranquilidad económica que me iba a permitir pues poder centrarme más en lo que más me gustaba, que era el deporte. Pero sabía que antes de llegar a eso, pues tenía que, pues primero acabar una carrera, seguir trabajando mucho, dormir esas 6 horas al día, que tampoco me quejaba porque me era suficiente también eso, para luego ya acabar la carrera, trabajar de lo mío y ya quizá pues hacer un triatlón. Mi sueño era pues poder competir en un triatlón y me iba a preparar para eso. Lo que pasa es que luego pues la vida es así, palo que llega, palo que se va, o sea, es un sinfín de palos la vida. Entonces, pues, uno gordo y afortunadamente tuve la suerte de saber enfrentarme a ello. Eso hace que yo piense todos los días de que soy una persona muy afortunada. Salimos del hospital y ¿qué sucede en ese momento? ¿Cómo integras en tu vida la discapacidad en ese momento y cómo llegas a conseguir esas prótesis? Pues el tema de las prótesis es muy complicado porque no las financia en su totalidad la Seguridad Social. Ahora, pues más o menos. Pero en su momento pues no tenía posibilidad de poder conseguir unas prótesis buenas, ¿no? De calidad. Entonces lo que hicimos es pedir ayuda a la gente que llegó y llegó además de manera, vamos, muy rápida, porque en una semana y media ya teníamos el presupuesto alcanzado y fue un presupuesto brutal.
que al final nos quedamos corto porque luego es que el gasto protésico sigue siendo a día de hoy muy constante. O sea, el mantenimiento que se le tiene que dar es constante. Entonces, nada, pues vivimos como un abandono después de la salida del hospital, porque claro, hay muy poca preparación a nivel de ortopedias y a nivel de componentes para un chico joven que acaba de perder sus extremidades. Entonces tuvimos que buscarnos las mañas de encontrar quien pudiera pues, empezar la rehabilitación con las prótesis, empezar a hacerme las prótesis, ¿no? De hecho, tuvimos como un mes y medio en el que yo estuve ahí pues, en casa, pero sin saber qué hacer. Abrí un perfil Instagram, yo no tenía redes sociales, otro Facebook, y empezamos a enterarnos de otros atletas. Entonces, gracias al diálogo con otros atletas y a los consejos de otras personas amputadas, pudimos enterarnos de ortopedias preparadas para poder pues, empezar la rehabilitación. Entonces nos fuimos a Italia, a una ortopedia muy buena del norte, y empezamos la rehabilitación con las prótesis, que fue muy dura porque de repente pues cuando llevas 24 años de tu vida haciendo prácticamente todo con tus extremidades, de repente pues te las quitan y tienes que volver a aprenderlo todo desde cero. Eres como un bebé recién nacido que tienes que crecer poquito a poco aprendiendo las cosas. De hecho, me tenían que hacer prácticamente todo, o sea, desde vestirme hasta darme de comer, hasta ducharme. Sin extremidades no podías hacer, no puedes hacer nada. Y eso fue otra de las cosas que puso a prueba mi mente, mi estabilidad emotiva. Fue duro, fue duro. Pero no imposible, porque yo tenía claro de que iba a poder y que era cuestión de aguardar paciencia, que todo llega antes o después en la vida, que lo peor, siempre me animaba a eso, que lo peor había pasado, ya la meningitis no estaba, la diabetes pues la controlaba bien, a pesar de que no me llevaba prácticamente 5 meses sin moverme, estaba bien y listo para empezar. Entonces, pues cuando me pusieron las prótesis el primer día, fue duro, doloroso, me salieron heridas por todos lados, pero estaba contento. Estaba contento por fin. De hecho, en mis redes sociales hay un vídeo de la primera vez que me puse de pie y vamos, estaba pletórico, que no me lo podía creer. Que por fin, claro, pues me ponía de pie, pero que iba a ser duro. O sea, en el momento en el que me puse de pie, entre las paralelas de la ortopedia, entendí que iba a ser jodidamente duro, pero que estaba preparado, porque había pasado lo peor, bueno, que tenían las herramientas, tenía un entorno muy bueno. También mis padres, mis hermanas, mi pareja, mis amigos estaban ahí apoyándome. Entonces, ¿qué me faltaba realmente? Nada, lo tenía todo para hacerlo bien. Y eso me animaba muchísimo. En ningún momento pensé en lo desafortunado que era, todo lo contrario, en que tenía mucha suerte de haber tenido éxito con la recaudación de fondos, de que la gente se volcó por completo tratando de ingresar su granito de arena poquito a poco para que yo pudiese volver a ser una persona autónoma. Eso también me emocionó muchísimo, nos emocionó muchísimo, porque imagínate, o sea, que miles y miles de gente por todo el mundo ingresando pues cantidad de dinero a una persona que no conoce, así por el simple hecho de empatizar con nuestra historia. Y todo eso, ¿no? Todo ese círculo de sensaciones, de emociones, pues me empujó muchísimo. Yo siempre pensaba, no tengo excusas, no tengo motivos para yo estar quejándome ahora. Tengo que ir a piñón fijo, como se dice en Murcia, a tope sin parar, sin parar. Y en 4 meses ya estaba prácticamente con mis prótesis, en mi casa, en Murcia, de vuelta, autónomo otra vez. Y bueno, eso fue sorprendente también por parte de los ortopedas, que fue bastante chocante, según lo que dicen. Otra cosa muy curiosa que tú comentas también es qué afortunado soy que tengo la oportunidad de tener prótesis, porque muchas otras personas que están en tu condición no han tenido esa suerte y tú sí la has tenido.
Fíjate o fijaros cómo piensa él. Continuamente. O sea, es para flipar. Él solamente piensa en las posibilidades que tiene, en lo que es capaz de hacer con ellas y mira al presente. Mm, Por tu cabeza nunca pasa, David, el es que si no hubiera pasado esto, yo hubiera hecho lo otro. O sea, eso nunca pasa por tu cabeza. No, no. Soy una persona muy práctica, no cabe eso en mi cabeza, no tiene ni cabida. Es que atrás no puedes volver, es imposible. Hay muchas personas viviendo en el pasado de es que si mi vida hubiera sido así, es que si esto no hubiera ocurrido, es que si aquello hubiera sido mejor. Mm. Antes esta mañana hemos estado hablando que la gente tiene que estar a dieta, la única dieta que tiene que hacer es esos pensamientos debilitantes. ¿Cómo lo haces tú, David, para pensar siempre en el ilusionante futuro que tienes por delante? Pues básicamente me baso en mi salud y en que estoy aquí bien y hasta cuando tenga yo salud y esté bien y tengo una cabeza bien amueblada, bien asentada en mis hombros, pues tengo un abanico de posibilidades que pueden ir bien, pueden ir mal, pero da igual, tanto lo bueno como lo malo consigo aceptarlo. Es más, desde lo malo aprendo mucho más, porque me planteo delante de ese problema y trato de alejarme del problema, analizarlo, entender el por qué me está afectando. Entiendo que no es algo de vida o muerte, que antes o después se solucionará y a base de eso yo consigo pues enfrentarme a todos los retos o todas las cosas que pueda hacer en el futuro. Lo importante es estar aquí presente y saber de que tengo vida y hasta cuando tenga vida, pues habrá motivos para luchar y para conseguir cosas. A día de hoy, David, ¿por qué es feliz? Pues soy feliz porque me ha pasado todo lo que me ha pasado y, y estoy feliz porque me ha pasado. O sea, estoy feliz de haber pasado por la meningitis. Agradezco la meningitis, agradezco el hecho de no haber tenido una infancia, una adolescencia fácil. Agradezco toda la adversidad que tuve en el pasado, porque de no haber sido por esa adversidad, pues no me habría criado yo así. Mi persona sería otra. Entonces me fijo luego en lo bien que me sienta ese estilo de pensamiento en mi persona y luego pues consigo también ver lo bien que le sienta a las personas que a lo mejor pues pasan por mi perfil y me comentan algo de algún vídeo, de alguna publicación, de algún comentario que puse por historia y eso pues también me motiva y es motivo de agradecimiento, ¿no? El sacrificio también que puedo yo hacer todos los días, el esfuerzo que hay detrás de una condición de discapacidad tan grave como la mía, el mostrarme a los demás, el entregarme a los demás, el ingresar mi granito de arena en estar aquí, hablando de diabetes contigo, creando conciencia, eso es un fin noble que me motiva y que permite que yo me levante por la mañana sin que yo esté pensando en que tenga 4 prótesis, en qué putada es la vida y qué mal ha sido conmigo la vida. ¿Cómo puede hacer una persona para encontrar ese sentido a su vida? Empatizando mucho con tu entorno, puede ser clave, conmigo lo fue, desde luego. Pensar en que hay realidades mucho peores que la tuya. Incluso entre el público, pues estará pensando, pues este chico, pues madre mía, si yo me faltaran a mí 4 extremidades, ¿qué haría yo? ¿No? Entonces, pues
resulta un poco bruto, ¿no? Decir, un poco también mezquino, ¿no? Pensar en que alguien lo esté pasando peor que tú, pero es útil, es útil, es útil. Pensar en que a lo mejor, pues, mi persona, si me hubiese pasado esto en algún país africano, en la India, por ejemplo, ponte, o sea, probablemente de haber nacido ahí no habría llegado al hospital. Incluso ahí, en el cinturón africano, pues tenemos muchísimos casos de niños sin prótesis que se arrastran literalmente por el suelo. Entonces, pues yo pensando en eso, digo que estoy en España, tengo seguridad social, tengo acceso a la sanidad pública, tengo libertad de expresión, tengo posibilidades de conseguir todas las prótesis que quiera, tengo patrocinadores, o sea, hago charlas, conozco gente guay. En lugar de pensar en eso, ¿no? En lo malo, en todo, pienso primero en que hay cosas mucho peores y en querer llegar a esas realidades peores, es decir, tratar de mejorarlas, ¿no? Porque yo a lo mejor pasé, ponte por un sistema de seguridad social en su momento débil, pero que gracias a la exposición que estamos teniendo ahora los amputados, a la reivindicación que defendemos por redes sociales, pues poquito a poco, pues los amputados actuales y del futuro, pues no tendrán que pasar por algo tan jodido como el que tuvimos que pasar nosotros en su momento, ¿no? Pasar por esa sensación de abandono. Entonces ves el relativizar, ¿no? Tu problema, el no caer en que pobre de mí, todo me pasa a mí, no hago nada bueno, en lugar de machacarte y llenar tu mochila de experiencia literalmente de mierda, decir cosas positivas. O sea, por qué estás ahí, o sea, por qué has llegado ahí, qué es lo que puedes hacer para solucionar esa condición. Va a ser duro, va a ser difícil, es verdad, pero ¿acaso no es más fácil estar ahí sentado, hablando y echándote mierda en tu persona de manera continuada y esa manera continuada de hacer las cosas no te está paralizando ahí en tu casa, en tu cama, en tu silla? Entonces pones estas dos cosas, estas dos opciones en una balanza y entonces luego escoges. Las dos opciones son lícitas, pero desde luego yo siempre recomiendo lo más difícil, el empatizar, relativizar tus problemas, llegar a pensar que tu persona, si desaparece en esta vida, que la vida sigue. O sea, yo realmente no importo nada y a la vez importo mucho. Entonces, cuando entras en ese estilo de pensamiento, es cuando te levantas y dices, pues no me falta nada, sigo para adelante. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues perder esa conciencia, que haya algo que me la arrebate. Sé que la mente humana, a la vez de ser una herramienta muy poderosa, puede llegar a ser nuestra peor enemiga. Entonces trato de reconocer todos esos momentos, ¿no? Porque los tengo. Tengo momentos en los que pienso que, bueno, que no voy a poder con las cosas. Pero me siento y hago como una especie de meditación, que no se puede llamar meditación, pero es una respiración más bien para eso, para analizar lo que me está pasando, porque sé que es muy peligroso. Es es una condición de bienestar la que te está dando, ¿no? La queja constante, ¿no? El querer pensar en que no voy a poder, esto me supera, ¿no? Esa sensación también de pánico que les pasa a la gente. Pues eso es lo más... bueno, no es que me dé miedo, pero me da respeto. Me da respeto y trato de reconocerlo. Hasta ahora lo consigo. Igual mañana pues no, pero de momento pues, me aferro a eso, a querer reconocerlo, controlarlo, aceptarlo. Yo casi ni siquiera tendría miedo de eso porque la filosofía estoica dice que precisamente eso que tú dices es lo único que no nos pueden arrebatar. Nos pueden arrebatar los brazos, las piernas, la vida de un ser querido, algo mega chungo en la casa en la que vivimos, nos pueden expropiar todo el dinero, expatriar,
Pero lo que no nos pueden quitar, hombre, no sé, salvo la enfermedad mental, la psicosis, yo que sé, algo así. Pero, También puede ¿sabes? pasar, pero Claro, puede pasar, pero realmente si no te da un brote psicótico, creo que es lo único que la vida no puede estoy de acuerdo. quitarte. Que te lo podría quitar la vida también, pero Y es que en esta vida no hay... He aprendido por varias razones evidentes que hasta eso está en peligro, pero que siempre va a haber solución, salida. Siempre, siempre. Y eso me permite, pues eso, enseñarme a la gente tal y como soy. Y como tú dices, pues ese pensamiento también de que me pueden quitar todo, o sea, lo puedo perder todo, puedo tener pues una quiebra en el banco, o sea, perder todo el dinero, pero eso no afectaría luego mi salud, mi salud mental. Eso desde luego sí que lo pienso mucho también. sales del hospital, empiezas con las prótesis, te vas a Italia, empiezas a entrenar con ella, 4 meses después, ¿ya eres autónomo casi o has aprendido a usar ya las prótesis? En ese momento, Sí, en ese momento, ¿cómo te ves a los 3, 4 meses después de todo? más o menos, o sea, sí estaba como al 80% de mi autonomía. Aún no tenía la seguridad, ¿no? De salir de casa. Bueno, sí, salir de casa solo, pero no, por ejemplo, viajar solo. Subirme a un tren y viajar, yo qué sé, de Murcia a Madrid, por ejemplo. ¿Cuándo lo consigues? Eso ya lo conseguí al año, más o menos, en 2019, que bueno, mi perfil Instagram empezó a llamar la atención y entonces me invitaron desde varias empresas para dar charlas y tal. Y en un momento dado le dije a Cecilia, Cecilia, pues, acompáñame a la estación que voy a ir solo. Obviamente en su momento, pues eso, claro, están todos un poco preocupados, ¿no? Porque claro, piensas, "Oh, ha pasado nada más que un año, tal, puede pasar de todo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y sudé, eché la gota gorda, de verdad. Cómo fue ese momento? Jodido, difícil. Difícil primero porque tienes que luchar, antes que nada, con la sociedad que va a por ti. Es que necesitas algo, hijo, deja que te lo haga yo, tal. Entonces, yo sabía que si hubiera aceptado la ayuda, no me habría estado ayudando a mí, ¿sabes? O sea, necesitaba hacer las cosas por mi cuenta, equivocarme, pues ponerme ahí y hacer que las personas que me veían en ese tren entendieran mi pensamiento. Fue difícil, fue complicado. Porque claro, desde luego, o sea, me pongo también en el lugar de los demás, que además yo no soy, como veis, no oculto mis prótesis, o sea, estoy orgulloso de ellas y de enseñarlas. Y entiendo que en esos momentos en el que pues está ese señor pasando por mi lado, pues me quiera, ¿no? A lo mejor me está viendo que estoy tardando un poco más en levantarme de la silla y me quiere echar un cable, ¿no? Un empujoncito para que sea más rápido, lo entiendo. Pero en ese momento tuve que insistir en hacerlo todo yo solo. Y en algunos momentos en los que de verdad pues parecía imposible, pues ahí entonces pedir ayuda. Y eso no lo digo también solo cuando tenía que ver con extraños, ¿no? También con mi familia, que claro, de manera automática, por el amor que prueban por ti, quieren hacerte las cosas más fáciles, ¿no? O sea, entonces te ayudan eso, no, no, que lo hago yo, que no te preocupes, que te cojo yo el vaso, no te levantes, me levanto yo. Yo, no, 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 me levanto yo, voy a la cocina, abro el cajón y voy a por los cubiertos. Aunque me cueste mucho coger el cubierto en ese momento, pero tengo que practicarlo. A lo mejor ahora mismo lo hago en 5 minutos, pero mañana lo hago en 4 minutos 59 segundos. Y pasado lo hago en 4 minutos. Y así, pues, llegar al momento en el que se hará todo más automático, ¿no? Entonces, pues fue duro eso, por un lado, y luego, claro, el peso de las prótesis acababa, pues, por la noche destrozado, o sea, de verdad.
tenía muchas heridas, además yo tengo los muñones trasplantados, o sea, tengo trasplantes de piel, la piel es una piel muy fina que no transpira, entonces pues claro, el contacto con los encajes de carbono que no dan de sí, no son como unas zapatillas, o sea, no son de telas, eso no da de sí. O sea, tú golpeas contra el encaje y si tienes una piel frágil, pues se levanta. Entonces, heridas también. Actualmente tengo muchas heridas, pero tienes que aprender a convivir con ellas. Igual que la diabetes, pues tuve que aceptar otra condición que no tenía remedio. No me iban a volver a aparecer las extremidades, no me iban a... Mi piel no iba a mejorar, sí, se iba a fortalecer, pero no iba a mejorar del todo. Y tuve que aceptarlo. Y ya una vez que lo aceptas, eso se hace todo cuesta abajo. ¿Qué le diría a una persona que tiene miedo a fracasar? Que se lance. Tú no sabes si vas a fracasar hasta que estés ahí. Lánzate, pruébalo. Luego si fracasas, pues lo puedes intentar otra vez y luego otra y otra. Y luego si quieres, pues puedes empezar a hacer algo distinto. Puedes rendirte también, o sea, está en está en tus posibilidades, o sea, pero lánzate, no tengas miedo al prejuicio de la gente, al prejuicio tuyo personal, al miedo, ¿no? del fracaso, no tengas miedo, lánzate. O sea, no hay que tener miedo a la vida, porque si empiezas así, desencadena una serie de cosas que luego te llevan a, de verdad, tener miedo prácticamente para todo tipo de cosas. Entonces, yo les diría, lánzate, lánzate. David, ¿cuándo llega el punto en el que decides voy a ser paralímpico? Pues en 2022 ya llevaba como año y medio entrenando en Murcia, pero a un nivel, digamos, medianamente bueno. Había empezado ya con las dobles sesiones de entrenamientos, mañana gimnasio y luego por la tarde pista. Y poquito a poco, la verdad es que iba bien, me sentía fuerte, y, iba rápido también. Y empecé a competir por España. Empecé, me- me apunté en un club de Murcia, me saqué la licencia para poder competir en las competiciones a nivel español. Y nada, pues luego al ser italiano, pues me vieron desde Italia y, y me propusieron luego pues, entrar a formar parte de la selección italiana de Paralímpicos. Algo totalmente inesperado porque o sea, para llegar a formar parte de una selección tienes que ser muy bueno. Y yo realmente, como soy un chico que hace las cosas, pero no, o sea, a lo mejor eso fallo mucho en eso. O sea, tendría que darle pesos a las cosas que hago. Pero se ve que en ese momento estaba yendo muy bien, a pesar de todo, a pesar de que desafortunadamente, aunque la financiación protésica mejoró mucho, el deporte sigue sin mencionarse en el catálogo protésico nacional. Entonces eso también me agobiaba mucho porque las prótesis de correr primero son muy caras y luego se dan de sí muy pronto. Entonces estaba como metiendo mucha mano ahí ¿no? en esa recaudación de fondos que se iba a acabar. Entonces eso me agobiaba, pero bueno, como siempre suele decir, no pasa nada. Tú llegarás ahí, llegarás ahí, llegarás ahí. Tú tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir, que va a llegar el momento en el que te van a fichar y claro, si entras luego en la selección es que tienes toda una cantidad de servicios que luego ya te olvidas de pagos de prótesis deportivas y nada. O sea, por lo menos en Italia tenemos ese servicio que nos da la federación de asistencia constante a nivel protésico, donde tú no tienes que pagar nada. Entonces mi objetivo era eso, llegar a la selección, primero para perseguir el objetivo paralímpico y luego también para tener también una facilidad a nivel de conseguimiento de prótesis deportivas. Y en 2022, en marzo, llegó la carta del presidente de
de la selección italiana, comunicándome que me iban a fichar, que entraba a formar parte de los 12 atletas de élite, y eso lo recuerdo como algo increíble. Cuando llegas a ese nivel es que de verdad no piensas ni en las medallas. O sea, me tuve que sentar ahí con Cecilia y hablándolo, hablar de ello para vivirlo y darle su justa medida, ¿no? Porque claro, detrás de ello hubo muchísimo esfuerzo, ¿no? Y tienes que valorar lo que uno hace para seguir haciéndolo bien, ¿no? Y sobre todo para luego aceptar más el fracaso, si es que llega en algún momento el fracaso, porque puede llegar. O sea, la vida de un atleta es una lotería. O sea, igual sigues hasta la Paralimpiada, igual te lesionas y esa lesión puede truncar definitivamente tu carrera. Eso es así. Pero mientras que no pase, pues estás ahí, tienes que valorarlo todo, todo lo que haces. Entonces en 2022 paso a ser profesionista y hasta el día de hoy. ¿Hablaste con Cecilia en ese momento? ¿Cómo fue esa conversación? Todos, a ver, fue una conversación muy larga, no vamos a tener tanto tiempo, ¿no? para meternos en temas, valores, pensamientos filosóficos y tal, pero en muy resumidas cuentas, que el esfuerzo siempre merece la pena. Esforzarse y dejarse el lomo en las cosas siempre merece la pena, siempre, siempre. Puedes estar un año esperándolo, 2 años, 3 años, 10 años, pero va a llegar. Si te esfuerzas para prácticamente todo tipo de cosas, es que tu mente moldea tu realidad, la moldea, o sea, como si fuera un trozo de plastilina, tu cuerpo, ¿sabes? O sea, es impresionante. Y tú consigues acceder a esa información esforzándote muchísimo y sacrificándote muchísimo, no solo para ti mismo, pero también para los demás. Y eso nos dio a entender en ese momento, cuando charlamos esas horas, de que siempre hay que seguir esforzándose muchísimo, porque luego las cosas que vienen, o sea, el tamaño de la alegría de las cosas que vienen es brutal. Hablando del atletismo un poco y cómo llevar la diabetes, que es algo que me interesa muchísimo también. Tú compites, si no recuerdo mal, en 100 metros y 400 metros, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo son tus tiempos ahí ahora mismo, en esas pruebas? Estoy en 11:50 en el 100 metros y el 400 es que lo llevo preparando realmente 6 meses. Tengo que bajar de 50 segundos, ahora mismo estoy en 57. Y claro, 11 segundos, 5 has dicho. 11,5, sí. Sí, 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 eso es muy... Sí, ese sí ir a 37, 38 por hora, o sea que está bastante bien. Está muy bien. Récord del mundo paralímpico, ahí, ¿cuánto estamos hablando? Eso en mi categoría, que bueno, luego nos adentramos en las categorías paralímpicas, que también son otro mundo aparte. Yo desafortunadamente compito con los que tienen brazos. O sea, no le faltan las piernas, pero tienen brazos. Porque claro, en el atletismo desafortunadamente me gustaría poder competir con alguien como yo, pero no hay a nivel mundial. Entonces, pues me tienen ahí. Y en mi categoría es que los tiempos son muy buenos. Estamos hablando de 10,90, 10,95. Claro, porque en tu categoría puede competir gente que no tenga piernas, pero sí tenga brazos, ¿no? Sí. Entiendo que tener brazos te da una mayor como aerodinamicidad, ¿no? O como... Impulso más bien y balance entre una parte y otra, o sea, entre la parte derecha y la parte izquierda de tu cuerpo y también en la amplitud de la zancada, ¿sabes? A la hora de correr. Ellos no tienen que pensar en que tienen una prótesis aquí, o sea, van automáticamente. Yo tengo que pensar en tener que utilizar lo mejor posible las prótesis para concentrar toda la energía en lo que es la línea paralela al suelo, ¿no? O sea, no puede haber una ondulación, ¿no? en la línea, no tienes que estar lo más paralelo posible, tienes que mover muy poco en la línea horizontal. Y claro, eso lo consigues pues manteniendo el brazo en unos ángulos. O sea, no te puedes pasar de unos ángulos. Lo que pasa es que yo que tengo prótesis tengo que estar
pensando en esos ángulos. Cuando tú tienes tus brazos, simplemente corres, haces un poco de técnica de carrera y a la larga lo vas aprendiendo. Yo tengo que estar pensando en eso. Y bueno, eso también se hará más automático, además a nivel paralímpico somos mucho más longevos con respecto a los olímpicos. O sea, yo tengo compañeros de equipo que tienen 45 años y siguen saltando longitud 6 metros, ¿sabes? O sea que tenemos mucho margen para conseguir las cosas. Entonces, pues llegará el momento en el que a lo mejor yo no tenga que pensar en eso. Y será ahí cuando el tiempo baja y podré llegar. A ver, soy ya competitivo a día de hoy, soy dentro de los mejores a nivel mundial. Pero claro, para una medalla pues tendría que bajar por lo menos medio segundo. Te he escuchado decir que ahora mismo estás para las Olimpiadas, pero no estás para medalla. Ahora mismo Ujú. pero que a largo plazo sí te ves medallista. Sí, ¿Cuándo son las próximas Paralimpiadas? en 2028, 2028, o en sea, Los Ángeles. estamos hablando dentro de 3 años en Los Ángeles. ¿Estás clasificado ya o todavía no? No, no, no. A ver, es que las clasificaciones empiezan año y medio antes de la Paralimpiada. O sea, lo que vamos a hacer ahora mismo es puntuar, hacer competiciones a nivel internacional, tratando de mejorarnos cada vez más para puntuar. Entonces, pues hay muchos términos de evaluación dentro de un atleta paralímpico. No solo vale el tiempo, no, es la disciplina, la constancia que tienes, la presencia en las competiciones internacionales, también cuánto de comprometido estás, ¿no? Como atleta para servir a la selección. Por ejemplo, nosotros vamos mucho a colegios, universidades para pues, hablar de prótesis, para que haya más inversión en la búsqueda de soluciones mejores, ¿no? Entonces, pues eso también es otro método de evaluación del atleta, ¿no? Pero claro, es cuando ya falta un año, año y medio, cuando ya te exigen los tiempos buenos en algunas competiciones. Te dicen, te tienes que ir a Alemania, a Leverkusen, y tienes que conseguir estar dentro de esta marca. Entonces, si consigues la marca, automáticamente estás dentro de la Paralimpiada. Pero ¿es hacer la marca o aparte todas las cosas demás que me has dicho? Es hacer la marca o hacer también todas esas cosas. O sea, no cuenta solo la marca. Pero sí, claro que si tú a lo mejor te tiras 3 años sin hacer nada, sin hacer competiciones ni nada, porque te estás concentrando en el año paralímpico, donde están las competiciones que valen de verdad, y sacas el tiempo, imagínate, entonces ahí estarías dentro también. Te puedes saltar todo eso, pero un atleta que se tira 3 años y medio haciendo de todo, mejorándose un montón, pero que no consigue en el año paralímpico esa marca, puede estar también. Eso está dentro de las decisiones de los seleccionadores, de los entrenadores, de los técnicos de la selección. O sea, que podría pasar que diga, a este chico le falta ese medio segundo, pero cumple con los valores de un atleta paralímpico, merece estar ahí. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar, además porque, bueno, en España se ha pasado varias veces con otros atletas, porque no tenían la marca y que han ido a la Paralimpiada de París del año pasado. Y lo que podría pasar también es que en tu categoría, o sea, en tu discapacidad seas el más discapacitado, ¿vale? O sea, ponte que en mi categoría soy el único. Mi categoría es la T62 de bilaterales de piernas, debajo de la rodilla, y que aún así yo estoy a ese nivel, a nivel de quien realmente y objetivamente tiene una ventaja sobre mí, porque tienen brazos. Entonces eso también, ese análisis que se hace en ese atleta, ¿no? Ese esfuerzo que estoy haciendo yo para llegar a eso, a esa marca, ¿no? Que al final, pues mi marca de corte era un 11.35 para la Paralimpiada de París. Yo me quedé en 11.50. Evaluaron mi caso, pero al final pues no había presupuesto para meterme en el equipo de atletas que ya había sido seleccionado, ¿vale? Entonces, ponte que pues después estos 4 años yo vuelva a estar ahí
yo qué sé, la marca era 11.35, pues yo hago 11.40. Pues si yo me estaba esforzando todos estos años para poder acercarme a la marca de los mejores, pues podrían llevarme también a la Paralimpiada. Y eso está muy bien, porque claro, en el mundo paralímpico tienes que tenerlo todo en cuenta, no es como el mundo de olímpico, o sea, donde te pones una zapatilla y si eres bueno corres. No, o sea, es que es un mundo tan variado, o sea, ahí hay una amplitud, un abanico de condiciones dentro de las varias discapacidades que, que es brutal y tienes que tenerlo todo en cuenta. De hecho, yo considero que es otro deporte. O sea, el atletismo paralímpico comparado con el atletismo olímpico es otro deporte, otro rollo. Totalmente. Sí, sí, sí. Y me gustaría, David, también, en este último tercio de la conversación, preguntarte por la diabetes, la alimentación que sigues, cómo el deporte influye en tu diabetes. A mí como endocrino me interesa muchísimo, de hecho te veo ahí el sensor de glucosa Sí, y el todo. freestyle. ¿Hace mucho que lo llevas? Sí, empecé a utilizarlo después de la enfermedad en España. O sea, de hecho, yo enfermé en 2018, que fue cuando en Murcia, por lo menos, el Servicio Murciano de Salud lo incluyó, ¿no? En la financiación y me lo dieron, empecé a probarlo. No estuve contento porque estaba yo acostumbrado con lo que me daba el glucómetro, ¿no? La gotita de sangre. Con pincharme los dedos, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa? Que al ser o sea, al funcionar con el líquido intersticial tienes un retraso, ¿no? O sea, realmente es lo que tenía hace 10 minutos. Y eso me liaba un poquito. De hecho, me llevó a quitármelo y a tener que pincharme en el muslo aquí y siguiendo utilizando las tiras, que de vez en cuando lo hago, cuando a veces falla. El sensor falla poco, ese 10%, pero estoy súper contento. O sea, cuando viajo, cuando me entreno, o sea, tengo la posibilidad de estar pendiente de los picos altos cada vez que yo quiera. O sea, desde el móvil yo abro la aplicación y controlo pues mi glucosa. Ahora, a nivel de gestión de la diabetes, yo nunca tuve problemas porque, como te decía antes, soy bastante maniático a la hora de gestionar mi diabetes. La acepto, la he aceptado, pero considero que es una enfermedad que puede llegar a ser incluso peor que la meningitis, porque la meningitis llega, actúa y se va. La enfermedad está ahí, o sea, la diabetes está ahí. O sea, en el caso de la diabetes de tipo 1, insulino dependiente está ahí siempre. O sea, no hay una pastilla que te lo solucione todo y que tú te olvides de mediciones, de pinchazos y todas esas cosas. No, entonces sé perfectamente que si em, perdiera el control, pues podría acarrear problemas muy gordos, problemas de corazón, de visión, a nivel de cabeza también, de peso, muchas cosas que harían que mi condición actual pues sea mucho más difícil que llevar. Entonces, lo que hago es, como escuchaba a los compañeros de antes, ¿no? Pues vivir normal, comer normal, lo que me apetece comer. Sé que el deporte es la herramienta primaria, principal para el control, sé que el primer medicamento contra la diabetes. Sé que esos niveles altos de deporte me permiten pues, pincharme muy poco. Yo realmente me pincho al día, pues no sé si llego a las 8 unidades de rápida, 22 de lenta, de tresiva y poco más. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi organismo, pues quema mucho. Entonces, pues en su momento, cuando empecé a hacer deporte dentro de la discapacidad a niveles altos, claro, me equivocaba porque me pinchaba de más y claro, tenía unos picos bajos, una hipoglucemia de loco, ¿eh? O sea, llegaba a 40 y digo, pero no, esto no puede ser, esto no puede ser. Afortunadamente tengo bastante sensibilidad con los picos, es decir, a veces ni me hace falta medirme con el sensor, que ya sé si la tengo alta o la tengo baja. Entonces, cuando me llega a 70, incluso a 80, ya sé que me tengo que tomar algo, porque entra esa sensación de sudores frío, por ejemplo, cuando la tienes baja, o de confusión,
que me advierte enseguida de necesitar azúcar, o sea, necesitas azúcar. Entonces me dirijo ahí y lo hago. Sé las cantidades que me tengo de tomar, sé qué cosas tengo que comer y cuáles son las más eficaces. Ahora he aprendido también hace poquito a gestionar más y mejor, de manera más eficiente, los picos bajos porque consigo, o sea, a través de la ingesta de azúcar, también con proteína, porque la proteína me ayuda a mantener luego, o sea, no me da el efecto ping-pong, ¿no? Es el que bajo altísimo, ¿no? Entonces eso me la mantiene. Y con eso, con esa gestión, con ese control, con ese diálogo que tengo con mi cuerpo, consigo llevar la diabetes. Hago dietas, pero claro, porque soy atleta. Que soy atleta y claro, en la velocidad, cada gramo de grasa influye en los tiempos. Entonces, pues ahí tienes que, claro, reducir un poco las grasas, los hidratos de carbono, comer más, o sea, favorecer más la ingesta proteica y cosas así, pero yo me hincho a dulce también, o sea, no, o sea, el fin de semana tengo 2 días libres, lo que de verdad además es que me encanta mucho más el dulce que el salado. Entonces, pues me como dulces, me como galletas, me como de todo, pero claro, eso no tiene que ser un monito, ¿no? Tiene que ser algo que, porque claro, o sea, es verdad que lo podemos tomar, que podemos comer, pero hay también evidencia científica de que el azúcar sienta mal al organismo. Entonces, siempre dentro de la moderación, no haciéndolo todos los días, como de todo, exactamente. Pasta, pan, sí, más harinas integrales, eso sí, siempre integral, porque de verdad, es que incluso con el arroz blanco, o sea, que tengo unos picos altos que no veas. Entonces también el arroz blanco lo consigo, pues lo rebajo un poco, pero por lo demás consigo mantenerlo a raya. De hecho, la última glicosilada me salió 5,2 y las orinas van bien, Sin el fondo hipoglucemia. ocular está bien. Sin hipoglucemia. Y hipoglucemia tengo, o sea, me da. ¿Sabes que en la aplicación, si te metes en, en el tiempo, ¿no? En el rango, pues te sale el porcentaje también de hipo y hiper, ¿no? Hipo tengo en 30 días un 6% de hipo. Bastante poco para lo que me estás contando. Sí, 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 sí. 6%. Estaba hace poquito que controlé. ¿Por qué te digo? Porque es que o sea, lo noto. Cuando estoy en 70 ya lo noto. Entonces no llego a 50, 40. Incluso si por la noche yo me despierto, si lo tengo bajo, es por la noche cuando más tengo, ¿no? O sea, sobre las 7, 8 de la mañana es cuando. Es que escuchaba a un nutricionista hace poco decir que por la mañana una persona normal, incluso normometabólica, tiene ese pico bajo de azúcar en la sangre. Y no sé, a lo mejor es por eso, a lo mejor porque tendría que reducir también las dosis de lenta, de tresiva, que yo me la pincho por la noche. O sea, antes de irme a dormir me la pincho. Entonces a lo mejor tendría que rebajar eso, no lo sé. Pero por la noche me doy cuenta. Si llego a 70, pues yo automáticamente me despierto, tengo mi plátano o mis dátiles en la mesilla de noche y me como eso y con eso tiro. Y igual que las glucemias altas, o sea, cuando estoy en 200 ya me lo noto. Y como ya sé la cantidad de insulina que me tengo que pinchar, pues me voy pinchando poquito a poco hasta que vuelva a entrar en los 170, 160, que con eso me vale y, y ya está. Eso sí, antes de los entrenamientos no puedo empezar un entrenamiento con 100 o 110 porque si no es que es una caída en picado hacia el suelo y no puede ser, no me lo puedo permitir. Y empiezo siempre entre los 180 190. 180 190 sin tomarme luego nada para poder aguantar esas 2 horas y media de entrenamiento a tope. Eso sí, después del entrenamiento ando siempre con una barrita de frutos secos y miel
o dátiles, que son muy buenos los dátiles, además porque tienen fibra y yo qué sé, pues es una... No sé, en lugar de los sobres de... Antes me tomaba los azucarillos, ¿no? Los sobres, pero eso era malísimo, no me daban... Me desfasaba totalmente, o sea, no entendía nada. Entonces, con fruta azucarada y tal, consigo pues gestionar también ese factor de, no hipoglucemia, de bajada, ¿no? De azúcar después del entrenamiento, que luego pues me vuelve a estabilizar también el ánimo, porque eso, la diabetes también he aprendido que te cambia, te cambia la actitud en muchas ocasiones, ¿eh? O sea, yo no aguanto la glucemia alta, por ejemplo. Yo me pongo muy nervioso automáticamente. O sea, me entran esos sudores, ese calor, que no puedo con ello. De hecho, yo creo que dentro de también las mediciones que hago todos los días en la aplicación, pues me mido entre las 15 y las 25 veces al día. Una barbaridad de veces te mide, ¿eh? Sí, sí, te lo digo en serio, o sea, soy, no sé si es sano, ¿eh? Es mucho control. Ese nivel de control no lo sé, pero le tengo mucho respeto a la diabetes. O sea, te habría tenido que contestar antes a la hora de qué es lo que más miedo te da, yo creo que es la diabetes. O sea, ¿sabes? O sea que, no sé, mucha tela, me controlo muchísimo, muchísimo. Yo creo que le tenemos que dar un aplauso a Davide Gracias. por todo. Perdón si me he enrollado mucho en algún momento dado, pero bueno, Yo me quedo espero que yo me haya he sido quedado útil. embobado mirándote, o sea, yo Genial, lo he me disfrutado alegro mucho. muchísimo y me alegro mucho que hayas venido. Y vamos a cerrar este evento con una serie de conclusiones finales que me gustaría compartir con vosotros en 5 minutillos, porque me han pasado que en cosa de 10 minutos tenemos que abandonar la sala de cine. Entonces, 10 últimos minutos para comentaros una serie de conclusiones finales que quiero también que David las comparta también, porque creo que os pueden ser de gran ayuda. Esta mañana he estado compartiendo con vosotros que es muy importante ponernos a dieta de los 5 pecados capitales que hemos estado diciendo antes, ¿no? Que eran las excusas, la queja, el victimismo, la perfeccionitis o sea, la queja, las excusas, el victimismo, la perfeccionitis y no sé si me deja otra aquí, pero bueno. ¿El qué? Y la procrastinación, es verdad, muy importante. Yo creo, ¿a alguien le ha quedado perfectamente claro de lo que hemos estado hablando con David, que él no come de este plato para nada? ¿Ha quedado claro? De hecho, ha dicho frases que digo, es que no, las excusas no valen porque no me quejo, no sé cuánto. Digo, joder, no come nada de este plato. No. Y es que es muy importante. ¿Veis cómo piensa una persona sana mentalmente? Yo pienso que probablemente ninguno de nosotros lleguemos nunca a su nivel de salud mental. Probablemente no. De hecho, tú en algún podcast has dicho, David, que, aunque yo discrepo de que tú no seas un ejemplo de nada, pero tú dices, yo no soy un ejemplo de nada porque yo no pasé duelo y lo normal es tener duelo. Eso lo has comentado tú alguna vez. ¿Qué le dirías tú a una persona que, por ejemplo, un día está tratando de ser fuerte mentalmente como tú, pero no lo consigue y se flagela y se castiga? Joder, es que no soy como David, es que soy otra vez un gusano fracasado. ¿Qué le dirías tú a una persona así? A ver, que es que es decepcionante, o sea, tener una noticia así, o sea, de que te diagnostiquen algo, de que no te sepas enfrentar a algo, pues, de una manera, pues, optimal, yo creo que es normal. Es decir, entiendo, yo tuve que aprender que no soy un ejemplo a seguir porque pasé por una serie de cosas que luego enfrentándome, o sea, y también confrontándome con otras personas que pasaron algo parecido a lo mío, pues no comparten como ese duelo, esa alegría por tener, ¡ay, qué alegría! Me van a amputar, ¿no? Yo lo estaba viendo todo con alegría. Y desafortunadamente no, aún no he visto eso, o a lo mejor sí, pero
que es normal pasar por duelo, pero desde luego ponerse a pensar en lo que te queda y en lo que tú eres, gracias a toda esa serie de problemas que tuviste a lo largo de la vida, es el camino para llegar a ser mejor persona, pero no solo para tú mismo, me reitero, para los demás. Porque nosotros solos no somos nadie, o sea, nosotros trabajamos en equipo. Nosotros necesitamos de empatía, de hablar con los demás, de contar nuestros problemas. El duelo forma parte también de esa apertura, ¿no?, hacia los demás. Que es normal pasar por un duelo. Pero desde luego, o sea, desde mi perspectiva, eso tuve que entenderlo, porque yo en principio era muy heavy. O sea, yo juzgaba las personas que no estaban... O sea, yo estaba normalizando esa actitud, mi actitud, porque veo las potencialidades ahí. O sea, yo estoy convencido de que si tú, te pase lo que te pase, pierdas una extremidad, te diagnostiquen diabetes, si tú dices, "Oh, venga, me ha tocado esto, pues vamos a informarnos, vamos a enfrentándonos a eso", en lugar de pensar, ay, madre mía, voy a tener que parar de comer dulces, ay, madre mía, no puedo tomar alcohol, no puedo hacer esto, no puedo... Madre mía, qué mala es la vida, lo voy a pasar fatal. En lugar de pensar en esas cosas, ¿ves cuántas cosas son? O sea, pues yo creo que si nos fijásemos en la solución, de que sí hay soluciones, va a haber soluciones y voy a poder con ellas, pues se te quita toda la tontería. Pero bueno, eh, como decías tú, y sigo estando convencido de eso, o sea, no me gusta ser ejemplo en ese lado, pero bueno, me gustaría pensar que sí, alguna gente, pues algunas personas puedan llegar a algo parecido a eso, porque lo van a pasar mucho mejor, desde luego. Primera conclusión, enfócate en la solución y no en el problema. Estamos todo el día dándole vueltas a los problemas en la cabeza, pero no concretamos nada. Nos iría mucho mejor si en vez de darle tantas vueltas al problema, empecemos a pensar, vale, sí, putada, lo que me ha pasado, lo que tú quieras, pero ¿qué puedo hacer a partir de aquí? Eso es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Segunda cosa que tenemos que empezar a pensar, que es que quedándonos en nuestras excusas, nadie nunca cambió nada. De hecho, vosotros mismos me lo habéis dicho. ¿Cuándo cambiasteis más? ¿Cuando las excusas aparecieron o cuando dijeron, mira, mierda, paso, lo que tenga que ser lo que sea, voy a por ello? Cuando David no ha dicho, tío, lánzate, no pasa nada, lo puedes volver a intentar infinitamente. La única forma de fracasar es dejar de intentarlo para siempre. Y otra tercera cosa que yo quería compartir con vosotros, esto quiero que es un ejercicio que os lo llevéis a la casa de verdad y lo practiquéis, es no quejaros. La próxima vez que os queráis quejar, tenéis que pensar en David. Tenéis que pensar en David y decir, hostia, ya me estoy quejando. Vale, me he quejado. Tía, pero David, ¿qué haría aquí? El juzgador ahí está, el juzgador. ¿Pero qué haría David ahí? ¿Qué me diría David? Diría, hostia, no me diría, oye, a lo mejor tu problema no es tan importante, a lo mejor tu problema no es tan grave, a lo mejor tiene una solución, a lo mejor no es para ponerse así. Porque claro, muchas veces sé que nos pasa. Las personas que nos están escuchando, David, tienen un problema. ¡Oh, el problema! ¡El problemón! El problemón que ya me hace que abandone el plan de alimentación, que ya deje de hacer ejercicio, que ya no camine, que me quede llorando por la esquina y ya no haga nada. Problemazos. Cualquier excusa es buena para no hacer lo que tengo que hacer. Pero luego el kéfir, ojo, el kéfir, tengo que hacer el kéfir. El kéfir es lo que me va a solucionar el problema. ¿El kéfir o el yogur griego, eh? Eso es lo que ayuda, de verdad. No el empezar a pensar de forma resolutiva, no. El kéfir. Fíjate ¿tú qué dirías que es más importante para ti? ¿La dieta perfecta o hacer ejercicio en condiciones? A ver, a mí me encanta el kéfir, ¿eh? O sea, me estoy sintiendo un poco juzgado ahora mismo. Pero bueno, no baso mi entera existencia en eso, ¿eh? O sea, eso lo como, disfruto también del yogur griego, pero claro, o sea, mi trozo tarta queso al fin de semana pues entra, que es una maravilla. Y glicosilada en 5,2, ¿eh? Sí, Chavales. está bien. Perdona, la pregunta que me hacías, ¿cuál era? Que para ti qué es más importante, ¿la dieta perfecta o hacer ejercicio? Hacer ejercicio sin ningún lugar a duda. O sea, yo siempre que tengo la oportunidad
de expresar este pensamiento es que siempre digo que el deporte es la primera prevención frente a todo tipo de mal, el primer medicamento, la primera insulina, es el deporte. O sea, yo de verdad, o sea, si me estoy pinchando unidades irrisorias Irrisoria, que sí, que es de irrisoria. insulina, es que a mí, mi páncreas no funciona, o sea, no produce insulina ya. Te O sea, diría que ya hasta el te que sobra lenta. Sí, me sobra lenta. Seguro. Por eso te digo que a lo Por mejor cierto. esos episodios de glucosa baja a lo largo de la noche, debido a eso, pues tendría que pasar por mi endocrino y hablarlo, porque es que no es que me... Y todo gracias al deporte. Es que, fíjate, tengo 4 prótesis. O sea, a ver, soy una persona muy activa, no paro quieto. O sea, si no estoy haciendo nada de deporte, pues estoy haciendo 15.000 pasos al día. O sea, y me tengo que mover. Eso sí. Y una vez más, el deporte es que es un elixir. Por eso me da rabia que a nivel institucional, pues ahora se está empezando a hablar de la importancia del deporte, ¿no? O sea, estamos siendo cada vez más conscientes sobre la importancia del deporte, ¿no? Pero a nivel institucional, el hecho de que no nos financien las prótesis deportivas, estás diciendo que el deporte nos sobra en la población. O sea, con tener prótesis para andar es suficiente, pero las de deporte es que es algo adicional. Realmente lo necesitas cuando realmente lo necesitamos. Entonces, deporte mucho más antes que la dieta, mucho más antes, mucho más importante. Pues ya lo habéis escuchado. No lo digo yo. Lo dice una persona con resultados. Sí, comprobado, experimentado y... Y científicamente autorizado. Sí, 100%.